Damos en primer lugar la palabra a don Ignacio Carvajosa y posteriormente intervendrá César. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. El libro que ahora presentamos posee unas características que lo hacen único dentro de la producción de don Giussani. En realidad no se trata de un libro. No en vano estamos ante una recopilación de cartas y ni siquiera se trata de una recopilación querida por don Giussani. De hecho, la primera edición italiana de este libro, de 1997, tenía al mismo don Angelo Mario, deán de la Catedral de Milán, como editor. Fue él mismo el que quiso ordenar este testimonio de fe y de amistad en forma epistolar y ofrecérselo, por sorpresa, a don Giussani con ocasión de sus 75 años. Sabemos, de hecho, que don Giussani se mostró un tanto reacio al principio a que aquella correspondencia íntima, podemos decir, saliera a la luz, y solo aceptó por la insistencia que hacía Cicerón sobre el valor de esta correspondencia. Pero no es solo el género literario lo que hace de esta obra un documento excepcional. De las 59 cartas que publicamos, 50 están fechadas antes de 1954, el año en el que don Giussani deja la enseñanza superior de la teología en Benegono y entra en un liceo de Milán para dar clases de religión, dando así el origen al movimiento de comunión y liberación. Estamos, por tanto, ante el testimonio de unos años bastante desconocidos de la vida del autor. Sin embargo, son años decisivos para la maduración de la persona de don Giussani, años en los que van tomando cuerpo las intuiciones decisivas de su vida, la pasión por Cristo y por los hombres, ciertas insistencias pedagógicas o algunos acentos que después serán decisivos en su ministerio. Pero, esta es otra peculiaridad de este libro, no estamos ante una autobiografía, lo que le daría un cierto carácter sistemático y nos permitiría, de la mano del mismo autor, entender cómo se va formando en el tiempo lo que después sale a la luz. Se trata de cartas, la mayoría de ellas muy breves, con ocasiones y motivos muy diversos. Es necesario, por tanto, leer entre líneas, o más adecuado todavía, releer estas cartas con el trasfondo de los hechos que dominan la vida de don Giussani en aquellos años. Esencialmente entre 1945, fecha de su ordenación sacerdotal, y 1954, fecha en la que comienza su enseñanza en un instituto. ¿De qué trasfondo hablamos? Por un lado, el peso y la densidad de las grandes figuras que ha encontrado en su paso por el seminario, desde sus profesores hasta el decisivo encuentro con la literatura y aún más con la humanidad de Leopardi. Por otro lado, la circunstancia que marca los primeros 5 años de su ministerio sacerdotal, la enfermedad, que le obliga a largos periodos de convalecencia junto al mar, lejos de Milán y lejos de toda actividad pastoral. Y por último, como trasfondo, su pasión sacerdotal, fuertemente arraigada en Cristo, pasión por la felicidad de los hombres, que crece en este tiempo y desemboca en la decisión de dedicarse a la relación con los jóvenes a través de la enseñanza de la religión. Creo que no hay mejor forma de presentar estas cartas que invitando a una breve degustación de las mismas, acompañando a los lectores en ese ejercicio de leer entre líneas a partir del contexto descrito. También para mí, queridos amigos, la lectura de este texto, este pequeño libro, ha sido un aliciente para la vida sacerdotal, para la vida en Cristo. Por tanto, agradezco mucho a quienes me han invitado para hacer la presentación de estas cartas, que en el año sacerdotal son como un colofón precioso, en vísperas de la celebración del Día del Sagrado Corazón de Jesús, y cuando tantos sacerdotes están en Roma, me parece que es un acierto muy grande el de la publicación de estas cartas. No me extraña que a don Giussani le resultara un
tanto, como ha dicho antes Nacho, atrevido el publicarlas, puesto que está ahí su corazón, y su corazón abierto a alguien que considera que es casi su único amigo. Yo entiendo muy poco de la historia de Don Giussani, le conozco muy poco, pero no cabe duda que para una persona que ha abierto su corazón y dice lo que dice, el aceptar esta publicación es un gesto extraordinario, por una parte de humildad y por otra de generosidad, puesto que al final es un don para toda la Iglesia. El género literario de la carta le permite abrir su corazón sin reservas y hablar de las cosas más profundas junto a las cosas que podríamos entender poco banales de la vida, ¿no? Cómo pasa de hablar de su vivencia sacerdotal a la visita que ha hecho a la madre o al padre o a la ciudad donde se encuentra su amigo Ángelo, pues es un indicio de que para él esa intimidad con alguien con el que se siente unido debe ser algo normal. Y a mí me hacía pensar las pocas veces que los sacerdotes hablamos entre nosotros verdaderamente en Cristo, verdaderamente. La cantidad de obstáculos, de muros, para llegar a hablar realmente de Cristo y en Cristo. Perdonad los seglares, pero como me dijeron que yo hablara desde el punto de vista sacerdotal, pues hago estas referencias. Por tanto, se ve que es un alma vibrante que no puede contener lo que bulle en su corazón y que lo da, y habla de ello con toda espontaneidad. Las referencias al sacerdocio tienen dos motivaciones: una, decir lo que él vive, presentar cómo vive él su llamada al sacerdocio, y otra, ayudar a su amigo a serlo. De hecho, una vez que ya se ordena sacerdote, las cartas hablan menos de este tema. Yo lo tengo subrayado y se ve que una vez que ya se ha ordenado sacerdote, no es que no estuvieran unidos por la misma pasión, pero se nota que va disminuyendo esos apuntes, esas sugerencias, indicaciones que le hace de cara a la ordenación sacerdotal. Lo que es una cosa bellísima es cómo él ve que su amigo Ángelo es más amigo en la medida en que pertenece a Cristo. Eso es precioso. De hecho, cuando le escribe para su tonsura, que por cierto hay una nota en la que se desliza un error, porque la tonsura era, se pone aquí que era el subdiaconado, el paso al estado clerical. No, el paso al estado clerical era la tonsura. Y cuando uno estaba tonsurado, lo digo porque yo fui de los últimos en recibir la tonsura, me lo sé muy bien. Luego el diaconado era el paso al celibato, el amor apasionado a Cristo del que habla, y por eso él dice: tengo deseos como me gustaría besar el primer signo oficial de tu amor a Cristo, porque la tonsura, que se hacía aquí un redondelito, se besaba, ¿no? Se ponían ahí los ordenandos y todos los seminaristas íbamos y le dábamos un beso en la tonsura. Pero es muy hermoso eso, ponían así la cabeza y les besábamos. Y él recuerda ese primer signo y cómo le gustaría besarlo, de cara al siguiente paso, que sería el subdiaconado, donde ya se hacía la promesa del celibato. Pero es justamente ahí, en ese momento, cuando Giussani le dice esto: a partir de ahora tendré más veneración por ti, me infundirás más respeto, pero también un vínculo de afecto inmensamente superior al de antes. Él, Cristo, al tomarte a ti, nos une más intensamente. Y luego viene el texto que ha citado antes Nacho, ¿no? Es decir, cómo él ve que ese amor que tienen de amistad, al ser en Cristo, es un amor mucho más intenso, mucho más fuerte. También le recordará cuando el sacerdote reza esa oración tan bella después de la poscomunión: et a te nunquam separari permittas, que él pide para eso, para que nunca se aparte de Cristo, que sea su pasión y que no haya otras fascinaciones